La risa de Lorenzo Vargas retumbaba contra las paredes de cristal y mármol del atrio, una explosión de arrogancia y mofa. «1.000.000», exclamó, con los ojos llorosos por la hilaridad, «te ofrezco 1.000.000 si eres capaz de leer esto». Elías, un niño cuya humildad era tan evidente como el desgaste de su ropa, extendió una mano temblorosa para aceptar el documento. Sin embargo, las palabras que brotaron de su boca un instante después borraron la sonrisa del rostro de Lorenzo con la brutalidad de un golpe, congelándola en una máscara de incredulidad perpetua. $500.000, $500.000 de billetes verdes, contantes y sonantes, para la persona que pueda traducir este documento en este preciso instante. El alarido de Lorenzo Vargas estalló en el vestíbulo del coloso corporativo más imponente de la Ciudad de México, rasgando el aire acondicionado y el murmullo de los negocios como un relámpago en un cielo sin nubes. Sus manos, adornadas con un reloj de oro, sostenían en vilo unos papeles de aspecto antiguo y color amarillento, mientras su rostro se contorsionaba en una mueca de furia y desesperación que ninguno de sus subordinados había presenciado jamás. Eran exactamente las 9:40 de la mañana de un martes cualquiera cuando el universo meticulosamente construido de Lorenzo Vargas empezó a fracturarse. Para comprender cabalmente cómo un hombre de su calibre llegó a ese precipicio de locura, ofreciendo una suma que cambiaría una vida por lo que parecía ser una simple traducción, es imperativo que retrocedamos en el tiempo, precisamente 32 minutos antes del colapso. La historia de ese desmoronamiento comenzó con el siseo casi inaudible de las monumentales puertas giratorias de cristal, que al abrirse dieron paso a un niño que avanzaba con una lentitud casi ceremonial sobre el océano de mármol travertino. El suelo estaba tan pulido que reflejaba las luces del techo como un firmamento artificial, y cada uno de sus pasos era medido, deliberado, como si temiera dejar una huella indeleble en aquella superficie impoluta o ser interceptado por una fuerza invisible en cualquier momento. Elías apenas contaba 11 años, pero la profundidad de sus ojos color café revelaba una gravedad, una madurez forjada a la fuerza que no se correspondía con su corta edad. Su atuendo hablaba de una vida de carencias. Una camiseta de un beige desvaído por incontables lavados, unos pantalones de mezclilla que habían perdido su color original hacía mucho tiempo y unos zapatos de lona cuyos días de gloria habían quedado en el olvido, luchando por contener sus pies. No era la estampa de la miseria absoluta, sino la de una dignidad silenciosa, la de un niño que había aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la dificultad. Entre sus manos, aferraba un sobre amarillento contra su pequeño pecho, protegiéndolo con la devoción de quien custodia un tesoro de valor incalculable. Y, en cierto modo, lo era, contenía el último vestigio tangible de la única persona que le había ofrecido fe incondicional en este mundo. Justo en ese instante, las puertas de acero cepillado de los ascensores ejecutivos se abrieron, y de ellas emergió Lorenzo Vargas. Hablaba por su teléfono móvil con esa voz de barítono, cargada de una autoridad tan innata que provocaba que la gente se apartara de su trayectoria de forma instintiva, como si fuera una ley de la física. A su edad, Lorenzo era la encarnación del triunfo empresarial. Un traje italiano cortado a la medida que caía con una perfección estudiada, un reloj suizo que superaba en valor al coche de la mayoría de sus empleados y un cabello canoso, peinado hacia atrás con una precisión milimétrica que le confería un aura de sofisticación y poder. «Me importa un bledo lo que opinen en Beijing», rugía al teléfono mientras avanzaba con zancadas largas. «O se pliegan a mis términos o pueden buscarse a otro socio, ¿quedó claro?» «Otro socio». Terminó la llamada con un gesto violento, su pulgar apuñalando la pantalla. Aquella mañana su irritación era palpable. Acababa de ver cómo se desvanecían unas negociaciones cruciales con un consorcio de inversores chinos, y su ego, una bestia frágil y sobredimensionada, no toleraba la derrota. Fue en ese preciso momento de frustración contenida cuando su mirada, afilada como un bisturí, se clavó en Elías. El niño permanecía inmóvil en el centro del vasto vestíbulo, una anomalía evidente en aquel ecosistema de ejecutivos con trajes de miles de dólares y asistentes que se deslizaban con elegancia calculada. Su vista estaba perdida en el altísimo techo, sus labios moviéndose sin emitir sonido, como si estuviera recitando un mantra, una instrucción vital. Encuentra a Lorenzo Vargas. Dale este sobre. Es de suma importancia, mi niño.
júrame que lo harás. Las últimas palabras de su abuela se repetían en su mente, un eco persistente y sagrado que se negaba a desaparecer. Lorenzo se detuvo en seco al ver al niño. La frustración en su rostro mutó instantáneamente en una molestia gélida y manifiesta. ¿Qué demonios hace este niño aquí?, espetó en voz alta, con un volumen calculado para que varios de sus empleados se giraran, alertados. Seguridad, ¿alguien tiene la amabilidad de explicarme cómo permitieron que este niño entrara en mis instalaciones? Isabel Torres, su asistente personal desde hacía 6 años, una mujer de 30 años de eficiencia probada, se aproximó con la rapidez de un felino. Señor Vargas, ¿es posible que el niño solo necesite algún tipo de ayuda o esté buscando a alguien? ¿Ayuda?, la interrumpió Lorenzo con una brusquedad que cortó el aire. Isabel, le recuerdo que esto es un edificio corporativo de primer nivel, no una organización de caridad. Si el niño requiere asistencia, existen instituciones gubernamentales para esos menesteres. Se encaminó hacia Elías con pasos que resonaban en el mármol, cada uno un martillazo de autoridad. El niño, sintiendo la amenaza inminente, retrocedió por instinto hasta que su espalda chocó contra la fría superficie de una de las colosales columnas que sostenían el techo. Escúchame con atención, muchacho, Lorenzo le habló con ese tono condescendiente, el mismo que reservaba para aquellos a quienes consideraba sus inferiores. Este no es un lugar para ti, ¿has comprendido? Necesito que te marches. Ahora mismo. Elías apretó el sobre contra su pecho con más fuerza, el latido de su corazón resonando en sus oídos como un tambor desbocado. Había invertido horas de caminata para llegar a ese lugar. Le había hecho una promesa a su abuela en su lecho de muerte, una promesa que era un juramento sagrado, y no estaba dispuesto a flaquear tan fácilmente. Señor, su voz emergió como un hilo tembloroso pero teñido de una firme determinación. Por favor, es imperativo que hable con usted. Le traigo algo de suma importancia. Importante, Lorenzo soltó una risa corta y despectiva. ¿Qué podría ser tan crucial que venga en las manos de un niño como tú? El veneno en su tono fue la gota que colmó el vaso. Algo se quebró en el interior de Elías. No era solo la humillación personal, era el desprecio absoluto hacia el último deseo de su abuela, como si su vida y su memoria no tuvieran valor alguno. Las lágrimas comenzaron a agolparse en sus ojos, pero no eran lágrimas de temor, sino de una frustración ardiente, de la impotencia de ser invisible, del dolor profundo de ser tratado como si fuera menos que nada. Mi abuela. Comenzó a decir, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Ella sirvió a su familia por 25 años. Limpiaba, cocinaba, cuidaba. Me encomendó que le diera esto antes de... No pudo concluir la frase. La herida de su pérdida era demasiado reciente, un abismo demasiado profundo. El vestíbulo, antes un hervidero de actividad, se había sumido en un silencio extraño e incómodo. Múltiples pares de ojos observaban la escena con una incomodidad palpable, pero el aura de Lorenzo Vargas era tan intimidante que nadie se atrevía a intervenir. ¿Antes de qué?, inquirió Lorenzo, su tono aún desprovisto de cualquier atisbo de empatía genuina. Antes de fallecer, susurró Elías, y las palabras se deslizaron junto a las lágrimas que ya no pudo reprimir. Murió hace 3 días. Su último deseo, lo único que me pidió, fue que yo le trajera este sobre, que me cerciorara de que llegara a sus manos. Se secó el rostro con el dorso de su mano, dejando un rastro húmedo sobre su piel. Caminé desde muy lejos para estar aquí. Lo hice porque se lo prometí, porque fue el último encargo que me dio antes de partir. Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Varios de los ejecutivos presentes desviaron la mirada, visiblemente afectados por la crudeza de la situación. Pero Lorenzo Vargas mantenía su máscara de impasibilidad. Lamento tu pérdida, dijo, pero sus palabras sonaron huecas, una formalidad vacía más que una expresión sincera de condolencia. No obstante, eso no altera el hecho de que este no es el foro adecuado para ventilar asuntos personales. Entrégame el sobre y puedes retirarte. Extendió su mano con una impaciencia manifiesta. No.
Elías dio otro paso hacia atrás, aferrándose al sobre como si fuera un salvavidas. Mi abuela fue muy clara. Tenía que entregárselo a usted en persona. Tenía que asegurarme de que usted mismo lo leyera. Dijo que era urgente. Urgente, repitió Lorenzo con escepticismo, aunque una diminuta semilla de curiosidad había sido plantada por la insistencia del niño. Muy bien, demuéstrame que es tan apremiante. Con un movimiento rápido y violento, le arrebató el sobre de las manos, provocando un pequeño grito de sorpresa en Elías. Lorenzo rasgó el papel envejecido sin el menor cuidado. Dentro, descubrió varios documentos doblados con una pulcritud que contrastaba con la brutalidad de su acción. Desplegó el primero y empezó a leer en voz alta, más para sí mismo que para los demás. Estimado Lorenzo Vargas, mi nombre es Carmen Soto. Serví a su familia por un cuarto de siglo. Su bisabuelo, don Demetrio Vargas, me confió estos documentos justo antes de su muerte, haciéndome jurar que los protegería hasta que llegara el momento oportuno. Lorenzo frunció el ceño y continuó leyendo el resto en silencio. Al pasar a los otros documentos, su expresión se transformó por completo. Eran papeles de aspecto oficial, muy antiguos, adornados con sellos de cera y firmas caligráficas. Pero al intentar descifrar el contenido principal, se encontró con un idioma que le era totalmente ajeno. Caracteres extraños, una sintaxis incomprensible. Un lenguaje que jamás he visto. ¿Qué diantres es esto?, preguntó al aire. Rumano, respondió Elías, su voz aún cargada por el llanto reciente. Mi abuela me explicó que son los títulos de una propiedad, una herencia de su bisabuelo que está en Rumanía. ¿Rumanía? Lorenzo examinó los papeles con una nueva intensidad. Sabía que su bisabuelo Demetrio había emigrado de Europa del Este, era parte de la leyenda familiar, pero nunca se había mencionado la existencia de propiedades abandonadas. Los documentos tenían un aire de autenticidad innegable. Sellos gubernamentales con escudos heráldicos, rúbricas elaboradas con tinta sepia, fotografías en blanco y negro de edificios señoriales, mapas topográficos detallados y planos arquitectónicos. En una de las fotografías, fechada visiblemente en la década de 1920, un hombre con un parecido asombroso a él posaba frente a una mansión majestuosa. En el reverso, una inscripción manuscrita, Demetrio /diagonal Bucuretti, 1923. Lorenzo sintió una extraña agitación en el estómago. ¿Era posible que fuera real? Isabel llamó a su secretaria, su voz esforzándose por mantener un tono de control. Necesito que contactes a una agencia de traducción, ahora. Estos documentos tienen que ser traducidos con carácter de emergencia. Isabel sacó su teléfono y comenzó una frenética ronda de llamadas. Lorenzo, por su parte, repasaba cada página, buscando una pista, un número, cualquier cosa que pudiera entender. Encontraba fechas en formato europeo, cifras que parecían cantidades monetarias, pero sin el contexto del texto, todo era un galimatías. Los minutos se estiraban con una lentitud exasperante. Isabel llamaba a una agencia tras otra, y su rostro se iba ensombreciendo con cada llamada fallida. Finalmente, se acercó a Lorenzo con una expresión de total derrota. Señor Vargas, me temo que es imposible. Ninguna agencia tiene traductores de rumano con disponibilidad inmediata. Lo más pronto que podrían conseguir a alguien es en 5 días. 5 días, explotó Lorenzo, su grito haciendo que todos en el vestíbulo dieran un respingo. Necesito que esto se traduzca hoy, ahora mismo. Lo lamento profundamente, señor. El rumano no es una lengua común en México. Al parecer, solo hay 2 traductores jurados en toda la ciudad y ambos se encuentran fuera del país. Lorenzo empezó a caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. Si esos documentos eran legítimos, si de verdad existía una herencia multimillonaria esperando ser reclamada en Europa, cada día de retraso podría suponer un laberinto de complicaciones legales, quizás incluso la pérdida total. Ricardo Morales, el director del departamento legal de la empresa, se aproximó con cautela. Señor Vargas, si me permite echar un vistazo. Lorenzo le tendió los papeles con un gesto brusco.
Ricardo los examinó con su entrenado ojo profesional, aunque el idioma también era un misterio para él. Señor, dijo tras unos momentos de análisis. Evidentemente no puedo leer el contenido, pero estos sellos son del gobierno rumano de la época, y esta fecha de aquí. Señaló una anotación específica en tinta roja. Si mi experiencia no me falla, esta fecha es la de hoy. Lorenzo sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. Hoy, ¿qué significa eso? No puedo asegurarlo al 100% sin una traducción, pero en documentos legales de esta naturaleza, una fecha tan destacada suele indicar un plazo perentorio, una fecha límite para ejecutar una acción, reclamar un derecho o presentar una respuesta. El pánico, una emoción que Lorenzo raramente experimentaba, comenzó a trepar por su garganta. Disponía de meras horas para responder a algo cuyo contenido ignoraba por completo. Su frustración alcanzó un punto crítico. En un acto de desesperación pura, Lorenzo Vargas hizo algo que redefiniría su vida para siempre. Se plantó en el centro del atrio, alzó los documentos por encima de su cabeza y gritó con una voz que hizo vibrar los cristales. Escúchenme todos, le daré $1.000.000 a la persona que pueda traducir estos documentos, 1.000.000, aquí y ahora. El efecto fue inmediato y eléctrico. Los ejecutivos que se dirigían a los ascensores se detuvieron en seco. Las secretarias abandonaron sus puestos. Los guardias de seguridad se aproximaron, formando un círculo tenso. $1.000.000 era una suma astronómica, más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en un año entero. La gente se arremolinó alrededor de Lorenzo, cada uno con la esperanza de ser el afortunado ganador de esa lotería improvisada. Pero uno tras otro, al enfrentarse a la caligrafía extraña, retrocedían meneando la cabeza. No es español, tampoco inglés. Parece ruso, pero no lo es, jamás había visto este idioma. Lorenzo los observaba con una desesperación que crecía exponencialmente. ¿Cómo era posible que en un edificio repleto de profesionales con educación internacional, nadie pudiera ayudarlo? Su ego herido no pudo soportar la impotencia. En un arrebato que mezclaba el pánico con un orgullo desmedido, subió la apuesta a un nivel demencial. $500.000. Gritó aún más fuerte, $500.000 americanos para quien me traduzca esto en las próximas 2 horas. El vestíbulo estalló en un coro de murmullos y exclamaciones de asombro. $500.000 por una traducción era una cifra que rayaba en la locura, suficiente para reescribir el destino de cualquiera. La gente comenzó a usar sus teléfonos con una urgencia febril, llamando a amigos, familiares, conocidos, a cualquiera que pudiera tener la más remota conexión con lenguas de Europa del Este. El orden del vestíbulo se disolvió en un caos controlado. Isabel observaba a su jefe con una preocupación creciente. Jamás lo había visto tan vulnerable, tan despojado de su armadura de control. Era como ser testigo del derrumbe de un titán que siempre había operado bajo la creencia de que el dinero era la solución universal. Lorenzo empezaba a sudar profusamente. Su traje impecable ahora delataba manchas de humedad bajo los brazos. Su cabello, antes perfecto, estaba en desorden por el gesto repetitivo de pasarse las manos por él. Su rostro había transitado de la arrogancia a la desesperación en cuestión de minutos. Y entonces, en el epicentro de ese torbellino de codicia y confusión, una voz infantil, pero asombrosamente clara, cortó el aire. Una voz que todos habían olvidado, perteneciente al niño que seguía de pie junto a la columna, observando la escena en un silencio casi absoluto. Yo puedo traducirlos. 3 palabras sencillas que cayeron sobre la multitud como una onda expansiva. Todo se detuvo. Las conversaciones se extinguieron, los teléfonos bajaron, y todas las miradas, como un solo organismo, giraron hacia Elías, el niño de 11 años con ropas humildes, que acababa de asegurar que podía lograr lo que ninguno de los profesionales en ese edificio era capaz de hacer. Lorenzo se volteó lentamente, convencido de haber oído mal. ¿Qué has dicho? Elías dio un paso al frente, y al hablar, su voz ya no contenía ni un ápice de temblor. Dije que yo puedo traducir los documentos, repitió, y esta vez lo dijo en un perfecto rumano.
El silencio se prolongó por 3 segundos exactos antes de que Lorenzo estallara en carcajadas. No era una risa de alivio, sino de incredulidad pura, de esa que brota cuando una situación es tan absurda que el cerebro se niega a procesarla de forma lógica. La risa comenzó como un murmullo grave y creció hasta convertirse en una convulsión que sacudía todo su cuerpo. Se dobló por la cintura, sujetándose el estómago. «¿Tú?» logró articular entre jadeos de risa, «¿tú hablas rumano?» Otros ejecutivos, contagiados por la situación o por puro servilismo, comenzaron a reír también. «Esto es apoteósico», gritó Lorenzo, secándose las lágrimas de hilaridad. «El niño dice que habla rumano, ¿qué más sabes hablar, mandarín, alemán?» La multitud rió con más fuerza. Pero Elías no se amilanó esta vez. Algo había cambiado en su interior. Quizás fue presenciar a aquel hombre todopoderoso reducido a un estado de patética desesperación. Quizás fue el recuerdo de las últimas palabras de su abuela resonando en su alma: «Eres más valioso de lo que el mundo te hará creer, mi niño. Nunca dejes que nadie te haga sentir inferior». Extendió sus pequeñas manos hacia los documentos. «Deme los papeles», dijo Elías, con una voz firme que resonó con una autoridad inesperada en todo el vestíbulo. «Y le diré exactamente lo que dicen, palabra por palabra». La risa de Lorenzo se extinguió de golpe al ver la seriedad absoluta en la mirada del niño. «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio, señor». Lorenzo buscó con la mirada a Isabel, quien observaba al niño con una expresión indescifrable. Miró a Ricardo, que ya no sonreía y estudiaba a Elías con una curiosidad profesional. Miró a la multitud de más de 30 personas que aguardaban el desenlace de aquel drama improvisado. Sintió una extraña colisión de emociones. Por un lado, la situación era evidentemente ridícula. Por otro, había algo en la postura erguida de Elías, en su mirada inquebrantable, que le producía una inquietud inexplicable. «De acuerdo», dijo Lorenzo finalmente, su sonrisa socarrona regresando con fuerza. «Te daré una oportunidad. Una sola. Pero cuando falles, quiero que admitas frente a todos que solo estabas mintiendo». «¿Entendido?» «Entendido», replicó Elías sin la menor vacilación. Lorenzo seleccionó el documento que parecía más complejo, uno plagado de densa terminología legal. Se lo extendió a Elías con un gesto teatral. «Traduce esto. Y más te vale que sea impecable, porque ten por seguro que verificaré cada palabra cuando por fin encuentre a un traductor de verdad». Elías tomó el documento con manos firmes. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y, en ese instante, algo extraordinario ocurrió. Su rostro se transformó. Ya no era el niño asustado que había entrado en el edificio. Era otra persona, alguien con una confianza innata, alguien que estaba en su elemento. Abrió la boca y las palabras que salieron de ella hicieron que todo el vestíbulo contuviera el aliento. «Certificat de proprietate y transfer de motenire», leyó en un rumano perfecto, con un acento tan auténtico que parecía haber nacido y crecido en Bucarest. Las palabras fluían con una musicalidad y una pronunciación impecables. No era la torpeza de alguien que ha memorizado un par de frases, era la cadencia nativa de quien ha vivido y respirado el idioma. Lorenzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo su expresión de escepticismo forzado. Elías continuó. «Prim presentase certific sens tirea Ibarra, situat pecalea victoriei, nundul 47». Y entonces, sin pausa, sin un solo titubeo, comenzó a traducir al español con una fluidez que helaba la sangre. «Por la presente se certifica que la mansión Vargas, ubicada en la Avenida de la Victoria número 47, Distrito Histórico de Bucarest, Rumanía, junto con los terrenos adyacentes que comprenden aproximadamente 50 hectáreas, incluyendo jardines diseñados por el arquitecto Henry Bertrand en 1895, fuentes ornamentales de mármol y la colección de arte europeo contenida en su interior». Hizo una pausa, calculando mentalmente, valorada en el inventario de 1923 en 3 millones de lei rumanos, equivalente en la actualidad a aproximadamente 20 millones de dólares, sin tomar en cuenta la apreciación del valor histórico y del mercado. El silencio en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar.
Lorenzo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la columna más cercana para no desplomarse. Esto no podía ser real. Un niño de 11 años estaba leyendo rumano antiguo con un acento perfecto y traduciendo terminología legal del siglo XIX como si fuera un experto certificado. Pero Elías no había concluido. Ha sido transferida legalmente bajo las leyes de sucesión del Reino de Rumanía, vigentes en el año 1923, al heredero directo del linaje Vargas, específicamente a Lorenzo Cristian Vargas Mendoza, identificado como bisnieto de Demetrio Alejandro Vargas. Lorenzo creyó que iba a desmayarse. ¿Cómo era posible que este niño supiera su nombre completo? Nadie, absolutamente nadie, usaba su segundo nombre. Elías señaló una sección específica del documento. Aquí se indica que la propiedad estuvo bajo la custodia del Estado desde 1947, confiscada durante el régimen comunista. Sin embargo, con las leyes de restitución de 1989, los herederos legítimos tienen derecho a reclamar sus propiedades familiares. Levantó la vista del papel y sus ojos se clavaron directamente en los de Lorenzo. Y esta fecha, la que está marcada en rojo, es el plazo final para presentar el reclamo. Hoy, antes de las 6 de la tarde, hora de Bucarest. Hizo un cálculo rápido. Eso es, en aproximadamente 4 horas. Los documentos casi se deslizaron de las manos temblorosas de Lorenzo. 20 millones de dólares. Una mansión histórica. 50 hectáreas. Una colección de arte de valor incalculable. Y solo disponía de 4 horas para reclamar su legado. Todo, absolutamente todo, dependía de aquel niño. Aquel que había vejado y humillado apenas unos minutos antes. Fue Isabel la primera en romper el silencio, su voz apenas un murmullo audible cargado de una estupefacción casi religiosa. Dios santo, de verdad habla rumano. No se limita a hablarlo, murmuró Ricardo a su lado, sus ojos de abogado brillando con un respeto profesional que rara vez mostraba. Comprende terminología jurídica de una complejidad abrumadora. Está traduciendo con la precisión de un perito jurado. Los ejecutivos que momentos antes se habían burlado, ahora contemplaban a Elías con una reverencia absoluta, como si presenciaran un milagro. Lorenzo se irguió con lentitud, su cuerpo moviéndose con la rigidez de un autómata mientras su mente luchaba por asimilar lo imposible que acababa de testimoniar. Cómo, las palabras apenas lograron escapar de sus labios, rasposas y débiles. ¿Cómo es que sabes rumano? Elías bajó el documento, sus ojos se anegaron de lágrimas una vez más, pero en esta ocasión, estaban teñidas de un orgullo inquebrantable. Mi abuela, Carmen Soto, ella no era simplemente su empleada doméstica, señor Vargas. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus próximas palabras se asentara en el aire denso del vestíbulo. Ella fue catedrática de idiomas en la Universidad de Bucarest. Impartía literatura comparada. Dominaba 6 lenguas. Pero cuando la necesidad la trajo a México, nadie validó sus títulos académicos, ninguna institución le brindó una oportunidad. Para sobrevivir, terminó limpiando casas. El silencio en el vestíbulo era absoluto, pesado, casi sofocante. Me enseñó rumano desde que tengo uso de razón, continuó Elías, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Insistía en que era vital mantener vivas nuestras raíces, que el conocimiento jamás es un desperdicio, que un día, de alguna forma, me sería de utilidad. Su mirada se clavó directamente en la de Lorenzo. Ella custodió estos documentos durante décadas porque su bisabuelo se lo suplicó. Le dijo que eran trascendentales, que llegaría un día en que su familia los necesitaría con urgencia. Y ella honró su promesa, incluso cuando ustedes la trataban como si fuera invisible. Cada palabra impactó a Lorenzo con la fuerza de un golpe físico. Su último deseo, mientras se extinguía en la cama de un hospital público, fue que yo cumpliera la promesa que ella ya no podía. Que le trajera estos papeles, que me asegurara de que usted, y solo usted, los recibiera. Extendió el documento hacia Lorenzo. Aquí lo tiene, señor Vargas. La herencia de su linaje, entregada por el nieto de la mujer que invirtió 25 años de su vida al servicio de su familia,
la mujer a la que ustedes jamás le concedieron el más mínimo reconocimiento. El silencio que siguió fue atronador, una condena silenciosa que pesaba más que cualquier grito. Lorenzo tomó el documento, sus manos temblando de una forma que no podía controlar. Por primera vez en décadas, se encontró sin palabras. El niño al que había despreciado era ahora su única y absoluta salvación. La mujer a la que su familia había ignorado sistemáticamente había sido la guardiana de la llave de una fortuna inimaginable. Y el reloj seguía su marcha implacable. Quedaban menos de 4 horas antes de que todo se convirtiera en polvo. Lorenzo Vargas permaneció petrificado durante un lapso que se sintió como una eternidad, aunque en realidad fueron apenas unos segundos. Su cerebro, una máquina de calcular riesgos y beneficios, se esforzaba por procesar una variable imposible. El niño al que había humillado públicamente, acababa de demostrar que poseía el único conocimiento en el mundo que él necesitaba con una desesperación agónica. Isabel, dijo con una voz ronca, sin poder apartar la vista de Elías. Despeja la sala de juntas principal. Ahora mismo. Su secretaria parpadeó, desconcertada por la orden repentina. Señor, he dicho que ahora. El alarido hizo que varios de los ejecutivos que aún merodeaban retrocedieran instintivamente. Lorenzo inhaló profundamente, luchando por reconquistar un ápice de su compostura habitual. Por favor, añadió, el esfuerzo visible en cada músculo de su rostro tenso. Necesito privacidad total de inmediato. Mientras Isabel corría hacia los ascensores, Lorenzo se agachó, un gesto que le costó un mundo, para quedar al nivel de los ojos de Elías. El niño no se inmutó, sosteniendo la mirada del magnate con una dignidad serena que lo desarmaba por completo. Necesito que traduzcas cada uno de estos documentos, Elías, dijo Lorenzo, intentando que su voz sonara razonable, pero la nota de pánico era inconfundible. Te pagaré. Te pagaré muy bien. Lo que sea que pidas. Usted ya ofreció $500,000 frente a todos los presentes, replicó Elías con una calma escalofriante. ¿Esa oferta sigue en pie? Lorenzo sintió el impacto de esas palabras como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. El niño tenía razón. Había gritado esa cifra demencial delante de más de 30 testigos. Retroceder ahora lo pintaría no solo como un mentiroso, sino como un cobarde. Sí, admitió entre dientes apretados. La oferta sigue en pie. Pero es imperativo que comiences de inmediato. Tenemos menos de 4 horas. De acuerdo, asintió Elías. Pero tengo mis condiciones. Condiciones, Lorenzo sintió que la poca paciencia que le quedaba se evaporaba. Eres un niño. No estás en posición de imponer condiciones. Soy un niño que habla el único idioma que puede salvar su herencia multimillonaria, respondió Elías sin levantar la voz. Así que, con todo respeto, sí, estoy en posición de imponer condiciones. El silencio en el vestíbulo se hizo tan espeso que parecía tener una presencia física. Todos los presentes eran espectadores de un intercambio que desafiaba toda lógica, un niño de 11 años, vestido con ropas gastadas, negociando de tú a tú con uno de los empresarios más implacables y poderosos de la ciudad. Ricardo Morales se acercó discretamente a Lorenzo, hablando en un susurro apenas audible. Señor Vargas, el niño está en lo cierto. Sin su ayuda, pierde la herencia. Mi consejo es que escuche sus términos. Lorenzo cerró los ojos, librando una batalla interna contra su orgullo herido. Finalmente, exhaló y asintió. Habla, ¿qué es lo que quieres? Primero, quiero que el dinero sea depositado en una cuenta de fideicomiso antes de que yo traduzca una sola palabra más. No después. Antes. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente puedes traducir todo el material? Ya traduje una página completa frente a toda su empresa. Si lo desea, puedo traducir otra mientras su abogado verifica la exactitud en línea, pero el dinero debe estar asegurado antes de que continuemos. Lorenzo miró a Ricardo, quien le devolvió un leve asentimiento. Es una petición razonable, señor. Podemos establecer un fideicomiso de emergencia en menos de 30 minutos. ¿Qué más?
preguntó Lorenzo a Elías, su voz tensa. Segundo, quiero comida. No he comido nada desde ayer por la mañana. La honestidad brutal y simple de esa petición provocó que varios de los presentes intercambiaran miradas cargadas de incomodidad. Isabel sintió una punzada de dolor en el pecho. Y tercero, continuó Elías, su mirada fija en Lorenzo. Cuando haya terminado todo el trabajo, quiero que se disculpe. Que me disculpe, Lorenzo soltó una risa incrédula. ¿Exactamente por qué? Por la forma en que me trató al llegar aquí. Por la forma en que su familia trató a mi abuela durante todos esos años. Por tratarnos como si no fuéramos seres humanos. El vestíbulo quedó mudo. Era una petición aparentemente sencilla, pero todos los presentes comprendían su verdadero costo para un hombre como Lorenzo Vargas, su orgullo. Lorenzo apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Cada fibra de su ser gritaba por rechazar esa exigencia humillante, pero las manecillas de su reloj suizo avanzaban sin piedad, y con cada minuto que se escurría, 20 millones de dólares se alejaban un poco más. Está bien, dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca como si fueran dientes que le estuvieran arrancando. Acepto tus condiciones. Todas ellas. Elías extendió su pequeña mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Lorenzo observó esa mano, sucia por el largo viaje a pie, la mano de un niño que había venido a cumplir una promesa, y algo en su expresión cambió. Aún no era arrepentimiento, pero sí quizás el primer destello de reconocimiento de que había juzgado a ese niño de una manera catastróficamente errónea. Estrechó la mano de Elías. Ricardo, establece el fideicomiso, ordenó. Isabel, pide comida, lo que sea que el niño quiera. Y despejen esa sala de juntas. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad controlada. Ricardo se encerró en su oficina, realizando llamadas urgentes al banco corporativo, explicando la naturaleza extraordinaria de la situación. Isabel ordenó una variedad de platillos del restaurante más exclusivo de la zona. Lorenzo caminaba de un lado a otro, su nerviosismo manifestándose en la forma en que revisaba su reloj cada 2 minutos. Elías, por su parte, permaneció sentado en una de las lujosas sillas de piel del vestíbulo, observando el despliegue con una calma que resultaba casi antinatural. Varios ejecutivos, fascinados por la situación, se acercaron a hablar con él. ¿Cómo aprendiste rumano también?, preguntó una mujer del Departamento de Recursos Humanos. Mi abuela me leía cuentos en rumano desde que era bebé, respondió Elías con voz serena. Decía que los idiomas son llaves que abren puertas a otros mundos. Me enseñó rumano, francés e italiano. Estábamos comenzando con el alemán cuando ella. No necesitó terminar la frase. ¿Y dónde vives ahora?, preguntó otro ejecutivo, su tono teñido de una preocupación genuina. En un albergue temporal. Pero con el dinero del fideicomiso, podré alquilar un pequeño apartamento. Quizás pueda volver a la escuela. Sus palabras, dichas sin autocompasión, revelaban una realidad desoladora que contrastaba brutalmente con su brillante intelecto. Isabel regresó con varias bolsas de comida. Pedí diferentes cosas. No estaba segura de tus gustos. Gracias, dijo Elías con una sinceridad que la conmovió. Tomó un sándwich y comenzó a comer con una lentitud deliberada, como si se obligara a la calma cuando su cuerpo gritaba de hambre. Finalmente, Ricardo regresó, papeles en mano. Listo. El fideicomiso está creado. Los $500,000 serán depositados en cuanto el señor Vargas confirme que la traducción es precisa y completa. No, dijo Elías, dejando el sándwich a un lado. El dinero se deposita ahora. Ya he demostrado mi capacidad. Si no confían en mí después de lo que han visto, entonces no tenemos ningún acuerdo. Lorenzo sintió que la ira volvía a subirle por la garganta. Escucha, mocoso. Señor Vargas, lo interrumpió Ricardo con suavidad. El niño tiene razón. Ya ha probado su valía más allá de toda duda razonable. Y, si somos honestos, es él quien tiene motivos para desconfiar de nosotros, no al revés.
Las palabras de su abogado cayeron con el peso de la verdad. Lorenzo miró a su alrededor, a todos los empleados que lo observaban, esperando ver cómo manejaría esta nueva prueba. Si rompía su palabra con un niño, ¿qué mensaje estaría enviando al resto de su organización? Haz el depósito, le ordenó a Ricardo. Ahora. Ricardo realizó un par de llamadas más, tecleó rápidamente en su tableta y, después de 5 largos minutos, asintió. Hecho. El dinero está en el fideicomiso. Será liberado al beneficiario designado, Elías Soto, en cuanto se presente la documentación de la herencia debidamente cumplimentada. Elías asintió, satisfecho. Entonces, podemos empezar. ¿Dónde está esa sala de juntas? La sala de juntas principal, en el último piso, era un santuario del poder corporativo. Ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Una mesa de caoba pulida como un espejo negro dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero que costaban más que un sueldo mensual. Normalmente, era el escenario de negociaciones multimillonarias. Ahora, sería el lugar donde un niño de 11 años salvaría una fortuna. Elías se sentó en una de las sillas, que parecía un trono demasiado grande para él, sus pies ni siquiera rozaban el suelo. Lorenzo depositó la pila de documentos frente a él, sus manos aún temblorosas. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará?, preguntó. Elías hojeó la cantidad de papeles. Son unas 50 páginas de texto legal muy denso. Una traducción literal y jurada me tomaría días. Pero si lo que necesitas son los puntos clave, las acciones requeridas y los plazos límite, puedo tener un resumen ejecutivo en 2 horas. 2 horas, Lorenzo consultó su reloj. Eso nos dejaría con menos de 2 horas para enviar toda la documentación a Rumanía. Entonces será mejor que me deje trabajar sin interrupciones, replicó Elías, su concentración ya fija en el primer documento. Lorenzo asintió y se dirigió a la puerta, pero la voz de Elías lo detuvo. Señor Vargas. Necesito algo más. ¿Y ahora qué? Papel y una pluma. Necesito transcribir la traducción para que quede un registro oficial. Isabel, que observaba desde el umbral, se movió con rapidez y le trajo un bloc de papel de lino y una pluma estilográfica de alta gama. Toma, Elías. Lo que necesites. Gracias, señorita Isabel. Es usted muy amable. La natural cortesía del niño era un contraste tan agudo con la arrogancia que todos habían presenciado en Lorenzo, que la comparación fue inevitable y dolorosa para muchos. Lorenzo salió de la sala y cerró la puerta, dejando a Elías solo con el legado de Demetrio Vargas. A través de las paredes de cristal, podía ver la pequeña figura inclinada sobre los papeles, su pluma deslizándose sobre la hoja con una velocidad y seguridad asombrosas. Es extraordinario, murmuró Isabel, de pie junto a Lorenzo. Un niño con ese don, viviendo en un albergue. Es tan injusto. La vida es injusta, replicó Lorenzo por inercia, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. No, señor. La vida no es injusta. Las personas lo somos. Nosotros somos injustos. Lorenzo la miró, sorprendido. En 6 años, Isabel nunca le había hablado con ese tono. Disculpa, pero ese niño acaba de perder a su abuela, la única familia que le quedaba. Caminó durante horas para cumplir una promesa y, cuando llegó aquí, usted lo trató como si fuera basura. Lo humilló públicamente. Si no fuera porque, por un giro del destino, él posee algo que usted necesita desesperadamente, seguiría tratándolo exactamente igual. Isabel, no sabes de lo que estás hablando. Sé perfectamente de lo que hablo. He trabajado para usted durante 6 años. He visto cómo trata a la gente que considera inferior, a los guardias de seguridad, al personal de limpieza, a los mensajeros. Como si no fueran personas reales con vidas, esperanzas y dolores reales. El rostro de Lorenzo se encendió. Estás cruzando una línea. Quizás. Pero alguien tiene que decirle la verdad. Ese niño ahí dentro tiene más dignidad y honor en su dedo meñique de los que usted ha demostrado en toda su vida.
Isabel se dio la vuelta y se marchó, dejando a Lorenzo solo frente a la pared de cristal, observando a Elías trabajar. Las palabras de su secretaria resonaban en su cabeza como un eco acusador. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Había construido un imperio sobre la creencia de que el éxito lo justificaba todo, que la riqueza le otorgaba el derecho a tratar a los demás como peldaños en su escalera. Pero este niño, con su simple existencia, acababa de demoler esa creencia. Dentro de la sala, Elías trabajaba con una concentración total. Sus ojos devoraban el texto en rumano, su cerebro procesaba el complejo significado y su mano transcribía la traducción al español con una caligrafía sorprendentemente elegante. Página tras página, desvelaba los secretos enterrados en aquellos papeles centenarios. La mansión Vargas no era solo una casa, era un palacio histórico de 52 habitaciones, construido en 1887. Los jardines habían sido diseñados para competir con los de Versalles. La colección de arte incluía obras de maestros europeos, esculturas de mármol de Carrara y tapices medievales. Todo había estado esperando durante casi un siglo a que un Vargas lo reclamara. Pero los documentos también revelaban algo más, algo que convertía esta historia en un laberinto mucho más complejo. Elías levantó la vista del documento que estaba traduciendo, sus ojos reflejando una súbita preocupación. Se levantó y caminó hacia la puerta de cristal, golpeando suavemente. Lorenzo abrió de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Necesito que lea esto, dijo Elías, extendiéndole las páginas que acababa de traducir. Es de vital importancia. Lorenzo tomó los papeles. Su expresión pasó de la curiosidad a la confusión, y de ahí al shock más absoluto. Esto no puede ser correcto, murmuró. Debe de ser un error de traducción. No hay ningún error, afirmó Elías con rotundidad. Lo he verificado 3 veces. Dice exactamente lo que he escrito. Lorenzo releyó las líneas, su corazón martilleando contra sus costillas. Los documentos no solo hablaban de una herencia, hablaban de una condición. Una cláusula específica, insertada por Demetrio Vargas en 1923, poco antes de abandonar Rumanía para siempre. La herencia solo podría ser reclamada por un descendiente del linaje Vargas que demostrara una comprensión profunda del valor de todas las personas, sin importar su posición social. Demetrio había incluido una prueba específica: el heredero debía presentarse ante el tribunal rumano acompañado de alguien que pudiera testificar sobre su carácter, específicamente sobre cómo trataba a aquellos que no podían ofrecerle nada a cambio. Y esa persona, estipulaba el documento, debía ser alguien que trabajara para él en una posición de servicio. Lorenzo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su bisabuelo, casi un siglo atrás, había previsto con una claridad aterradora el tipo de hombre en que se convertiría su descendiente y había creado una salvaguarda en su contra. Esto es absurdo, dijo, pero su voz carecía de toda convicción. ¿Cómo se supone que voy a probar algo así? Elías lo miró con esos ojos que parecían haber visto demasiado. Tal vez ese es precisamente el punto, señor Vargas. Tal vez su bisabuelo quería asegurarse de que su fortuna fuera a parar a manos de alguien que la mereciera. No solo por la sangre, sino por el carácter. Lorenzo se desplomó en una silla, aplastado por el peso de la cruel ironía. Había dedicado su vida a acumular riqueza mientras erosionaba sus relaciones humanas. Había tratado a las personas como instrumentos. Y ahora, la mayor herencia de su vida dependía de demostrar que era exactamente lo opuesto al hombre que había sido. ¿De cuánto tiempo dispongo?, preguntó con un hilo de voz. Elías consultó los documentos. Según esto, la audiencia en Bucarest es en 3 días. Tiene que estar allí en persona con un testigo que cumpla los requisitos. 3 días, repitió Lorenzo para sí mismo. 3 días para viajar al otro lado del mundo y convencer a un tribunal de que era una buena persona, cuando acababa de humillar a un niño huérfano hacía menos de 2 horas. El silencio que siguió fue una lápida. Elías regresó a su silla y continuó con su labor, pero ahora Lorenzo no podía dejar de observarlo. Este niño,
que lo había perdido todo, que había sido tratado con una crueldad casual, que tenía todas las razones del mundo para estar lleno de amargura y rencor, y sin embargo, había cumplido la promesa hecha a su abuela. Había caminado durante horas para entregar unos documentos que, en principio, no le beneficiaban en nada. Había hablado con respeto incluso cuando lo vejaban. Era, irónicamente, el tipo de persona que Demetrio Vargas habría querido como heredero. Pero era Lorenzo quien tenía la sangre correcta. La vida, pensó Lorenzo, tenía un sentido del humor retorcido y brutal. 2 horas y 40 minutos después, Elías dejó la pluma sobre la mesa con un profundo suspiro. Había traducido 53 páginas de intrincados documentos legales. Lorenzo, que había vigilado cada minuto desde el otro lado del cristal, entró en la sala de inmediato. ¿Has terminado? Sí, señor. Aquí está todo. Elías había organizado las traducciones en 3 montones ordenados. Esta pila contiene los títulos de propiedad y los inventarios de valor. Esta otra, las condiciones legales, los plazos y los procedimientos. Y esta tercera, hizo una pausa significativa, son las instrucciones personales que su bisabuelo dejó específicamente para usted. Lorenzo tomó la tercera pila, sus manos extrañamente sudorosas. Eran solo 5 páginas. Pero cuando empezó a leer, sintió como si su bisabuelo le estuviera hablando directamente a través del abismo del tiempo. A mi descendiente que lee estas líneas, si has llegado hasta aquí, significa que has encontrado estos documentos y, más importante aún, has tenido la fortuna de encontrar a alguien capaz de traducirlos. Eso, en sí mismo, ya es una lección, las cosas más valiosas a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. Abandoné Rumanía en 1923 porque vi cómo el orgullo y la arrogancia estaban destruyendo mi país desde dentro. Vi cómo los ricos trataban a los pobres como objetos prescindibles. Vi cómo el poder corrompe incluso a las almas más nobles. Esta mansión, esta fortuna, fue erigida con el sudor de cientos de trabajadores. Cada piedra colocada, cada jardín plantado, cada obra de arte adquirida fue posible gracias al esfuerzo de personas cuyos nombres jamás aparecerán en los libros de historia. Es por eso que he establecido esta condición. Una condición ineludible. Únicamente aquel que demuestre una comprensión genuina del valor intrínseco de cada ser humano, sin importar su estatus o posición social, podrá acceder a este legado. Si has transitado por la vida tratando a tus semejantes como inferiores, esta fortuna te rechazará. No importa que lleves mi apellido en tus venas, el temple del alma pesa más que el linaje de la sangre. Pero si en tu corazón existe la disposición para cambiar, si estás dispuesto a desaprender la arrogancia y a cultivar la empatía, entonces quizás esta herencia pueda ser el catalizador para una nueva forma de existir. La elección recae enteramente sobre ti, mi descendiente, pero te imploro que elijas con sabiduría, porque el tribunal no solo sopesará tus palabras, sino que escrutará tus acciones con la esperanza de encontrar en ellas tu redención. Con afecto y la esperanza de tu evolución, Demetrio Alejandro Vargas. Lorenzo terminó de leer las últimas líneas y una emoción extraña, ajena, le subió por el pecho y se anudó en su garganta. Los ojos, que durante toda su vida adulta habían sido una herramienta para intimidar y analizar, se llenaron de un calor insoportable. Las palabras de su bisabuelo, escritas casi un siglo atrás, se desenfocaron a través de un velo de lágrimas. La presa que se había mantenido intacta durante décadas finalmente se rompió, y las lágrimas comenzaron a caer, libres y silenciosas, surcando su rostro sin que él pudiera o quisiera detenerlas. Su bisabuelo, un hombre al que nunca conoció, lo había visto con una claridad aterradora. Había profetizado el tipo exacto de hombre en el que se convertiría y, en un acto de fe póstuma, le había legado una última y frágil oportunidad de redención. ¿Se encuentra bien, señor Vargas? Preguntó Elías, su voz infantil teñida de una genuina preocupación que contrastaba brutalmente con el desprecio que Lorenzo le había mostrado. Lorenzo se secó las lágrimas con un gesto torpe, impropio de él. No, Elías. No estoy bien. He sido un necio, un completo imbécil durante toda mi vida. Y es hasta ahora que empiezo a darme cuenta.
Se dejó caer pesadamente en la silla frente al niño, despojado de su aura de poder. Ya no era el magnate arrogante, sino simplemente un hombre quebrado, enfrentado al desolador panorama de sus propias fallas. Tu abuela, dijo con una voz ronca por la emoción contenida. ¿Cuál era su nombre? Carmen Soto. Carmen, repitió Lorenzo, saboreando el nombre como si las sílabas fueran un objeto extraño en su boca. ¿Sabes algo? No consigo recordar su rostro. Trabajó para mi familia durante un cuarto de siglo, y juraría que nunca me detuve a mirarla de verdad. La invisibilidad de la mujer se convirtió en un espejo de su propia ceguera moral. Dime, ¿cómo era ella? Elías sonrió, pero fue una sonrisa impregnada de una profunda melancolía. Era una mujer menuda, con el cabello oscuro siempre recogido en un moño apretado en la nuca. Tenía las manos curtidas y fuertes por una vida de trabajo, pero sus caricias eran las más gentiles del mundo. Un perpetuo y sutil aroma a lavanda la envolvía, por un jabón barato que compraba en el mercado y que para ella era un lujo. Cuéntame más, pidió Lorenzo, inclinándose hacia adelante, suplicando los detalles que había ignorado durante tanto tiempo. Le fascinaba cantar mientras trabajaba. Melodías rumanas que su madre le había enseñado. Solía decir que mantener viva la música era una forma de mantener viva el alma. Elías hizo una pausa, sus propios ojos humedeciéndose al evocar el recuerdo. Cuando llegó a México, albergaba sueños inmensos. Anhelaba enseñar en la universidad, compartir su pasión por la literatura y los idiomas, pero nadie le concedió una oportunidad. ¿Por qué no?, preguntó Lorenzo, aunque ya intuía la dolorosa respuesta. Porque era una inmigrante con un acento que a muchos les parecía extraño. Porque sus títulos académicos de una prestigiosa universidad en Rumanía no fueron validados aquí. Eran solo papeles sin valor. Envió cientos de currículos a escuelas, universidades, institutos de idiomas, cada rechazo una pequeña muerte para su espíritu. Lorenzo sintió cada palabra como un latigazo en su conciencia. Y entonces hizo lo que era necesario para sobrevivir. Aceptó un empleo de limpieza. Siempre decía que no existe la deshonra en el trabajo honesto, sin importar cuál sea. Elías lo miró directamente a los ojos. Pero sí había una profunda deshonra en la forma en que la gente la trataba. Como si fuera invisible. Como si el hecho de sostener una escoba anulara el cerebro brillante que poseía. ¿Alguna vez, habló de mi familia?, se atrevió a preguntar Lorenzo. A veces. Pero nunca con amargura, lo cual siempre me pareció un milagro. Decía que la familia Vargas le había dado un empleo cuando más lo necesitaba, y que eso era motivo suficiente para estar agradecida. A pesar de que nunca la tratamos como a una persona. Ella siempre elegía ver la bondad, por pequeña que fuera. Decía que el único veneno del resentimiento lo bebe quien lo siente, no quien lo provoca. Lorenzo cerró los ojos, el peso de una culpa generacional amenazando con aplastarlo. Era una mujer extraordinaria. Lo era, asintió Elías. Y murió sola en la cama de un hospital público porque carecía de un seguro médico digno. Porque después de 25 años de servicio leal a su familia, no tenía los ahorros suficientes para costearse un tratamiento mejor. ¿De qué murió? Cáncer. Se lo detectaron demasiado tarde porque nunca pudo permitirse el lujo de hacerse chequeos médicos regulares. Para cuando finalmente acudió al doctor por el dolor, el cáncer ya estaba en fase 4. La voz de Elías se quebró por completo. Los últimos meses fueron una tortura. Un dolor constante. Pero ella se negaba a quejarse. Decía que había vivido una buena vida, que me tenía a mí, y que eso era más que suficiente. Tenías 11 años, dijo Lorenzo con suavidad, la enormidad de la situación cayendo sobre él. Eres solo un niño. No deberías haber tenido que pasar por algo así tú solo. No estaba solo. La tenía a ella. Y ahora, su recuerdo vive en mi corazón. Elías se secó las lágrimas con determinación. Me hizo prometerle 3 cosas antes de morir. La primera, que nunca, jamás, dejara de aprender.
La segunda, que siempre tratara a cada persona con respeto, sin importar su título o su ropa. Y la tercera, que le entregaría estos documentos a usted. ¿Por qué? Después del trato que mi familia le dio, ¿por qué le importaba tanto que yo recibiera esto? Porque ella honraba sus promesas. Su bisabuelo le confió la custodia de estos documentos. Y aunque él llevaba décadas muerto, aunque nadie de la familia de usted ni siquiera la recordaba, ella cumplió su palabra. Porque eso es lo que hace la gente con honor. Lorenzo se puso de pie y caminó hacia el ventanal, contemplando la vasta ciudad que se extendía a sus pies, un imperio que de repente se sentía vacío y sin sentido. No merezco esta herencia. Probablemente no, concordó Elías con una honestidad brutal. Pero su bisabuelo le está ofreciendo la oportunidad de ganársela. La verdadera pregunta es, ¿la va a tomar? ¿Cómo? El tribunal exige un testigo que hable sobre mi carácter. Alguien en una posición de servicio que pueda jurar que trato a las personas con respeto. Pero no existe nadie así. Porque nunca he tratado a nadie con verdadero respeto. Se giró para encarar a Elías. Tú fuiste testigo hoy. Viste exactamente la clase de hombre que soy. Un déspota arrogante que humilla a niños huérfanos. Sí, vi eso, admitió Elías. Pero también vi algo más. ¿El qué? Vi a un hombre enfrentarse a la cruda verdad sobre sí mismo. Vi lágrimas auténticas en sus ojos cuando leyó las palabras de su antepasado. Vi una vergüenza genuina, no por haber sido descubierto, sino por sus propias acciones. Elías se puso de pie, su pequeña estatura de alguna manera imponente. La gente malvada no llora cuando se da cuenta de que es malvada. La gente malvada busca excusas. Pero usted está escuchando. Y eso, señor Vargas, es un comienzo. Lorenzo se acercó lentamente a Elías, cada paso una confesión de su derrota. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Vendrías conmigo a Rumanía? Elías parpadeó, la sorpresa dibujada en su rostro. ¿Qué? ¿Vendrías conmigo como mi testigo? Sé que no tengo ningún derecho a pedírtelo. Sé que te traté de una forma horrible. Pero necesito ayuda. Y tú eres la persona más íntegra que he conocido en muchos años. Señor Vargas, no puedo testificar que usted es una buena persona. Porque, basándome en lo que he presenciado hoy, no lo es. Las palabras dolieron como un cuchillo, pero Lorenzo sabía que eran la verdad. Lo sé. Pero, ¿y si los próximos 3 días fueran diferentes, y si utilizo estos 3 días para intentar convertirme en la clase de hombre que mi bisabuelo esperaba que fuera? 3 días no pueden borrar toda una vida de comportamiento. No, pero pueden ser el comienzo de una nueva. Lorenzo se arrodilló, un acto de sumisión total, para quedar a la altura de Elías. No te pido que mientas por mí. Te pido que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Y si al final de estos 3 días sigues creyendo que no merezco la herencia, lo aceptaré. No testificarás a mi favor. Elías estudió el rostro de Lorenzo con una intensidad que lo desnudó. ¿Y mi pago? El fideicomiso ya está creado. Ese dinero es tuyo, independientemente de tu decisión sobre testificar. Eso está fuera de toda discusión. Me está ofreciendo un viaje a Rumanía, con todos los gastos pagados, con el único propósito de observarlo durante 3 días. Sí. Y al final, tú decides si soy digno de ese legado o no. Era una propuesta que desafiaba la lógica. Lorenzo Vargas, uno de los hombres más ricos y poderosos de México, poniendo su fortuna en manos del juicio de un niño de 11 años. Elías pensó en su abuela, en lo que ella habría querido, y recordó las palabras de Demetrio Vargas sobre ofrecer oportunidades de redención. De acuerdo, dijo finalmente. Iré con usted a Rumanía. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Durante estos 3 días, usted hará exactamente lo que yo le diga. Sin discusiones, sin cuestionamientos. Si voy a arriesgar mi palabra testificando a su favor, necesito que confíe en mi juicio completamente. Lorenzo vaciló.
Estaba programado para dar órdenes, no para recibirlas, y menos de un niño. Pero miró los documentos sobre la mesa, pensó en las palabras de su bisabuelo, y asintió. Acepto. Durante los próximos 3 días, tú estás al mando. Volvieron a estrecharse la mano, y esta vez, el gesto tuvo un peso diferente. No era un mero acuerdo de negocios, era el inicio de un pacto que ninguno de los dos comprendía del todo. Isabel entró en la sala en ese preciso momento. Señor Vargas, el tiempo se agota. Si pretenden llegar a Bucarest para la audiencia, necesitan salir hacia el aeropuerto en las próximas 2 horas. Lorenzo miró a Elías. ¿Tienes pasaporte? El niño negó con la cabeza. No, señor. Entonces, ese es nuestro primer obstáculo. Se giró hacia Isabel. Necesito que llames a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Usa todos mis contactos. Necesitamos un pasaporte de emergencia para Elías en las próximas 2 horas. Señor, eso es prácticamente imposible. Haz que sea posible. Ofrece lo que sea necesario. Mientras Isabel comenzaba una serie de llamadas frenéticas, Lorenzo se dirigió a Ricardo. Reserva 2 boletos en el próximo vuelo a Bucarest. Primera clase. Enseguida, señor. Y contacta al mejor hotel de Bucarest. La suite presidencial. Señor Vargas, lo interrumpió Elías con suavidad. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Cuál? No nos quedemos en el mejor hotel de Bucarest. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque si de verdad quiere demostrar que ha cambiado, alojarse en una suite presidencial de 5 estrellas no proyecta precisamente humildad. Elías lo miró con esos ojos sabios. Mi abuela siempre decía que no puedes entender a la gente hasta que caminas con sus zapatos. Tal vez sea hora de que usted pruebe un calzado diferente. Lorenzo sintió una mezcla de incomodidad y un respeto a regañadientes. El niño tenía razón, por supuesto, pero la idea de no alojarse en un hotel de lujo le resultaba casi físicamente dolorosa. ¿Qué sugieres entonces? Hay un distrito en Bucarest llamado Ferentari. Es un barrio de clase trabajadora, el lugar donde vivió mi bisabuela antes de emigrar a México. Alojémonos allí. En un lugar sencillo, entre gente real. Ferentari, intervino Ricardo, su rostro reflejando preocupación. Señor Vargas, ese es uno de los barrios más pobres de Bucarest. No se considera seguro para los turistas. Exactamente, dijo Elías. Ahí es donde necesita estar. No se puede aprender sobre la humildad desde la comodidad de una suite de lujo. Lorenzo sintió un pánico helado creciendo en su pecho. Todo en su instinto de supervivencia gritaba en contra de esa idea, pero le había prometido a Elías que él tomaría las decisiones. De acuerdo, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Ferentari será. Satisfecho, Elías sonrió por primera vez desde que había puesto un pie en el edificio esa mañana. Es un comienzo. Las siguientes 2 horas fueron un caos orquestado. Isabel movió cielo, mar y tierra, utilizando contactos que ni siquiera Lorenzo sabía que tenía, para tramitar un pasaporte de emergencia. Ricardo consiguió los últimos 2 asientos en un vuelo que partía en 4 horas. En medio de ese frenesí, Elías permanecía sentado, observándolo todo con una calma impropia de su edad. Nunca has volado, ¿verdad?, le preguntó Isabel mientras esperaban. No, señora. Nunca he salido de la Ciudad de México. ¿Estás nervioso? Un poco. Pero también emocionado. Mi abuela siempre me contaba historias de Rumanía. De sus montañas, sus castillos, su comida. Siempre soñé con verlo algún día. Ella estaría muy orgullosa de ti, dijo Isabel con dulzura. Espero que sí. A veces me preocupa que esperara demasiado de mí. Soy solo un niño. Eres mucho más que eso, Elías. Eres una de las personas más impresionantes que he conocido. Milagrosamente, todo estuvo listo. El pasaporte llegó. Los boletos estaban confirmados. El equipaje de Lorenzo estaba listo.
Elías solo tenía la bolsa de plástico con la que había llegado. «¿Necesitas ropa?», observó Lorenzo. «No puedes viajar así». «Estoy bien», comenzó a decir Elías. «No, no estás bien. Ricardo, nos detendremos en un centro comercial de camino al aeropuerto». Allí, Lorenzo experimentó algo nuevo: comprar sin pensar en la marca o el estatus, sino en la necesidad y la comodidad de otra persona. Le compró a Elías ropa cómoda, un abrigo grueso, y zapatos nuevos que le quedaban bien. «Es demasiado», protestó Elías. «No es suficiente», respondió Lorenzo. De camino al aeropuerto, en la suntuosa limusina, Elías miraba la ciudad pasar. «Pienso en mi abuela», dijo cuando Lorenzo le preguntó. «Desearía que pudiera ver esto. Que voy a conocer Rumanía». «Ella lo sabe», dijo Lorenzo con una sorprendente convicción. «De alguna manera, estoy seguro de que lo sabe». En el aeropuerto, Lorenzo dijo: «Elías, gracias». «¿Por qué?». «Por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero prometo no desperdiciarla». «Las palabras son fáciles, señor Vargas», replicó el niño. «Los próximos 3 días demostrarán si habla en serio». «Hablo en serio». «Entonces, demuéstrelo». Cuando abordaron, Elías se detuvo al ver los asientos de primera clase. «Aquí volaremos», confirmó Lorenzo. Elías pensó un momento. «Mi abuela cruzó el océano en la bodega de un barco de carga. Tardó semanas. Creo que ella aprobaría que yo vuele cómodo, pero solo si usted promete recordar que el confort es un privilegio, no un derecho». «Lo prometo», dijo Lorenzo. Mientras el avión despegaba, Lorenzo reflexionó sobre el giro imposible de su vida. Esa mañana era un déspota. Ahora, su destino estaba en manos de un niño huérfano. Y en algún lugar de ese abismo, había comenzado a cambiar. La pregunta era, ¿sería suficiente? El largo vuelo fue una revelación. En lugar de trabajar, Lorenzo escuchó. Elías le contó sobre su abuela, sobre cómo le enseñó que cada idioma es una nueva forma de ver el mundo. En rumano, explicó Elías, cuando extrañas a alguien, dices, mie dor de tiñe, que significa, siento anhelo de ti. Es un dolor físico por la ausencia. ¿Sientes ese dor por tu abuela?, preguntó Lorenzo. Elías asintió. Todo el tiempo. Es un peso en el pecho que nunca se va. Lorenzo sintió algo romperse en su interior. Él nunca había sentido un amor tan profundo. Puso una mano en el hombro del niño. Llámame Lorenzo, dijo. Si vamos a hacer esto juntos. Está bien, Lorenzo. Al aterrizar en Bucarest, el aire era frío y cortante. Lorenzo había organizado un chofer, pero al ver el lujoso Mercedes, Elías negó con la cabeza. No. Tomaremos el autobús público. El pánico se apoderó de Lorenzo. Elías, no hablo el idioma, nos perderemos. Yo sí lo hablo. Y no nos perderemos. Sacó un papel arrugado. Tengo la dirección de la prima lejana de mi abuela, Elena. Vive en Ferentari. Despidieron al chofer y Elías, en un rumano fluido, le preguntó a un anciano en la parada. El hombre sonrió, encantado, y les dio instrucciones detalladas. Tomaremos el autobús 336, tradujo Elías. En el autobús, Lorenzo era solo un pasajero más, anónimo, sin privilegios. Cuando subió una mujer mayor cargada de bolsas, todos los asientos estaban ocupados. Lorenzo permaneció sentado por inercia, hasta que Elías le dio un codazo y susurró, su asiento. Lorenzo miró a la mujer, luego a Elías, y algo en la mirada del niño lo obligó a levantarse. La mirada imperativa del niño lo obligó a ponerse de pie. Potem, articuló torpemente en un rumano titubeante, ofreciendo su asiento con un gesto que le era completamente ajeno. La mujer le dedicó una sonrisa de una calidez genuina, desprovista de cualquier cálculo, y le agradeció con una profusión de palabras que no comprendió pero cuyo sentimiento era universal. A su lado, Elías asintió con una expresión de sobria aprobación. Durante el resto del trayecto,
Lorenzo se aferró a la barra metálica mientras el vehículo se sacudía y traqueteaba por las calles de Bucarest. A su alrededor, un tapiz de vida se tejía en un idioma que le era extraño. La gente conversaba, reía, existía en sus rutinas ordinarias. Y por primera vez en su vida adulta, Lorenzo Vargas se sintió invisible. No era el CEO todopoderoso, no era el hombre acaudalado cuyo nombre abría todas las puertas. Era simplemente otro extranjero en un autobús público y extrañamente, en esa anonimidad, encontró una inesperada sensación de liberación. Al descender en Ferentari, el contraste con el pulcro centro de la ciudad fue brutal e inmediato. Los edificios eran moles de concreto de la era soviética, envejecidos y cansados. La pintura se desprendía de las fachadas en grandes costras, revelando el gris hormigón que había debajo. Las calles estaban plagadas de baches que obligaban a los coches a circular con lentitud. Pero en medio de esa decadencia, la vida bullía con una energía indómita. Los niños jugaban al fútbol en el asfalto, sus gritos resonando entre los bloques de apartamentos. Vendedores ambulantes pregonaban sus frutas y verduras desde carretas de madera. Ancianos, sentados en bancos desvencijados, conversaban y observaban el pasar del mundo. Es como el lugar donde yo vivía, dijo Elías en voz baja, casi para sí mismo. Se parece mucho a mi barrio en México. Tras preguntar por la dirección a 3 personas diferentes, cada una de las cuales les ofreció su ayuda con una amabilidad que a Lorenzo le resultó desconcertante, encontraron el edificio que buscaban. Era un bloque de apartamentos de 5 pisos, de un color gris indefinido y visiblemente desgastado, pero en algunas de sus ventanas, unas macetas con flores de colores vivos estallaban como un acto de desafío. Elías pulsó el timbre del apartamento 3B. Esperaron. El silencio se prolongó. Tocó de nuevo, esta vez con más insistencia. Finalmente, una voz de mujer, rasposa y cargada de años, respondió en rumano a través del intercomunicador. Bunzioa, doamne Elena, respondió Elías con una claridad sorprendente. Numele meu este Elías Soto. Sunt nepotul lui Carmen Soto. Se produjo un largo silencio al otro lado, tan profundo que Lorenzo pensó que la conexión se había cortado. Luego, la voz de la mujer regresó, ahora temblorosa, cargada de una emoción que atravesó el metal del aparato. Sí, señora. Murió hace una semana. Pero antes de morir, me habló de usted. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico. Subieron 3 pisos por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pies a cada paso. Al llegar al apartamento 3B, la puerta ya estaba entreabierta. En el umbral, una mujer de casi 80 años los esperaba, las lágrimas surcando libremente las profundas arrugas de su rostro. Carmen, susurró, su mirada fija en Elías. Tiene sus ojos. Elías, que se había mantenido fuerte hasta ese momento, se derrumbó. La mujer lo envolvió en un abrazo que parecía contener décadas de anhelo y pérdida, y ambos lloraron juntos, uniendo sus duelos por la mujer que había conectado sus vidas a través de un océano y el paso del tiempo. Lorenzo observaba la escena, sintiéndose como un intruso profanando un momento sagrado. Finalmente, Elena se apartó de Elías y posó su mirada sobre Lorenzo. Eran unos ojos agudos, penetrantes, que parecían evaluar cada fibra de su ser. ¿Y cine haces, Tom? Preguntó, su tono ahora desprovisto de calidez. Este es Lorenzo Vargas, explicó Elías, cambiando al español para que Lorenzo pudiera entender, aunque era evidente que Elena también comprendía el idioma. Es el bisnieto de Demetrio Vargas, el hombre para quien trabajaba su prima Carmen. La expresión de Elena se transformó instantáneamente. Una capa de hielo pareció cubrir sus facciones. Vargas, repitió el apellido como si fuera una palabra maldita. Carmen me escribió muchas cartas sobre esa familia. Sobre la forma en que la trataban. Lorenzo sintió que la sangre le subía al rostro, una oleada de vergüenza tan intensa que le quemaba. Por favor, doña Elena, intervino Elías rápidamente. Lorenzo está aquí para aprender. Para cambiar, podemos pasar. Tenemos mucho que contarle.
Elena los escrutó durante un largo y tenso momento, luego asintió con brusquedad y se hizo a un lado. El apartamento era diminuto, pero estaba inmaculadamente limpio. Los muebles eran viejos, pero se notaban cuidados con esmero. Una de las paredes estaba cubierta por completo de fotografías en blanco y negro, los rostros de generaciones pasadas observando en silencio. Elena les sirvió un café fuerte y amargo en tazas pequeñas y les ofreció unos cobrijí, unas roscas de pan cubiertas de semillas de sésamo que había comprado esa misma mañana. Cuéntenmelo todo, dijo, sentándose pesadamente en una silla cuyo tapizado estaba visiblemente desgastado. Cuéntenme sobre mi Carmen. Durante la siguiente hora, Elías relató toda la historia, la muerte de su abuela, la promesa cumplida, la oferta desesperada de Lorenzo por una traducción, sin saber que el niño al que acababa de humillar poseía la llave de su fortuna. Elena escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpir ni una sola vez, pero su expresión se endurecía progresivamente con cada detalle sobre el trato que Lorenzo le había dispensado a Elías. Entonces, dijo finalmente, clavando su mirada en Lorenzo. Vienes aquí para reclamar una fortuna. Una fortuna construida sobre las espaldas y el sudor de personas como mi prima, ¿y esperas que nosotros te ayudemos? No espero nada, respondió Lorenzo con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Sé que no merezco ninguna ayuda. Sé que he vivido mi vida de una manera equivocada. Pero mi bisabuelo dejó una condición en su testamento. Debo demostrar que comprendo el valor de todas las personas. Y, si le soy sincero, hasta hace unas pocas horas, no lo comprendía en absoluto. Todavía estoy aprendiendo. ¿Y qué has aprendido hasta ahora?, inquirió Elena, su escepticismo palpable. Lorenzo se tomó un momento para pensar, eligiendo sus palabras con un cuidado que nunca antes había empleado. He aprendido que las personas que yo consideraba insignificantes son, en realidad, las que sostienen el mundo. He aprendido que un niño de 11 años posee más sabiduría de la que yo he acumulado en 48 años de vida. He aprendido que el dinero no puede comprar ninguna de las cosas que verdaderamente importan. Elena tomó un sorbo de su café, sus ojos sin apartarse del rostro de Lorenzo. Palabras muy bonitas. Pero Carmen me enseñó que las acciones siempre gritan más fuerte que las palabras. ¿Qué acciones has tomado? Muy pocas hasta ahora, admitió Lorenzo. Pero quiero aprender. Por eso estoy aquí. Por eso le pedí a Elías que me trajera a Ferentari en lugar de a un hotel de 5 estrellas. Porque necesito ver cómo vive la gente real. La gente real, repitió Elena, y su tono era afilado como el cristal roto. Como si nosotros fuéramos una especie diferente a ti. Como si nuestra humanidad fuera una lección exótica que necesitas aprender para un examen. Las palabras golpearon a Lorenzo con la fuerza de una bofetada. Tenía razón. Incluso en su torpe intento de ser humilde, su arrogancia inherente se filtraba. Lo siento, dijo, y la disculpa fue genuina. Tiene toda la razón. Ha sonado horrible. A veces ni siquiera soy consciente de lo que digo. Es la forma en que he hablado toda mi vida. Entonces es hora de que aprendas un nuevo idioma, sentenció Elena. Se puso de pie con el esfuerzo propio de su edad. Pueden quedarse aquí. Tengo una habitación pequeña que pertenecía a mi hijo antes de que se mudara a Cluj. Pero si se quedan, será bajo mis reglas. ¿Qué reglas?, preguntó Lorenzo. Primera regla. Aquí, todos contribuyen. No hay sirvientes ni personal de servicio. Si quieren comer, ayudan a cocinar. Si ensucian algo, lo limpian, ¿entendido? Lorenzo tragó saliva. Jamás en su vida había cocinado o limpiado algo. Entendido. Segunda regla, cuando salgan a la calle, le hablarán con respeto a todo el mundo. Al vendedor de periódicos, al barrendero, al conductor del autobús. Cada persona merece respeto. Sí, señora. Tercera regla, olvida quién eres en México. Aquí no eres un hombre rico e importante. Eres solo Lorenzo. Un hombre que está intentando ser mejor. Lorenzo asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Y la última regla,
dijo Elena, acercándose a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Si lastimas a este niño de cualquier forma, si le faltas al respeto, si lo tratas como algo menos que un ser humano completo, te echaré de mi casa personalmente, sin importarme un bledo tu herencia multimillonaria. ¿Ha quedado claro? Completamente claro. Bien. Entonces, bienvenidos a Ferentari. Esa tarde, Elena llevó a Lorenzo a hacer las compras para la cena. No a un supermercado moderno con luces brillantes, sino al mercado local, una explosión de vida donde los vendedores ofrecían sus productos desde carretas y puestos improvisados. Necesitamos tomates, cebollas y pimientos, le indicó Elena. Ve y cómpralos. Lorenzo miró los puestos con un pánico creciente. No hablo rumano. Elías te enseñará las palabras básicas. Y si no puedes comunicarte con palabras, usa gestos. La humanidad se comunicaba mucho antes de que existieran los idiomas sofisticados. Estoy segura de que tú también puedes lograrlo. Elías le enseñó las palabras, Royi para los tomates, Seab para las cebollas, Ardei para los pimientos. Lorenzo repitió la pronunciación varias veces antes de acercarse con nerviosismo al primer puesto. La vendedora, una mujer robusta con mejillas sonrosadas, lo miró expectante. Royi, dijo Lorenzo torpemente, señalando los tomates. La mujer sonrió y le respondió algo en un rumano rápido que fue ininteligible para él. Al ver su confusión, ella ralentizó su discurso, mostrándole con gestos los diferentes tipos de tomates. Con la ayuda intermitente de Elías como traductor, Lorenzo logró completar sus compras. Cuando le entregó el dinero a la vendedora, ella le devolvió el cambio con una sonrisa cálida y le dijo algo. Dice que espera volver a verte, tradujo Elías. Dice que eres un buen hombre por intentar hablar su idioma. Lorenzo sintió una calidez extraña expandirse en su pecho. Era un simple cumplido de una vendedora de verduras, pero de alguna manera, significaba más para él que cualquier premio empresarial que hubiera recibido en su vida. De vuelta en el apartamento, Elena lo puso a trabajar en la cocina. Le enseñó a picar cebollas, aunque sus ojos lloraban tanto que apenas podía ver la tabla de cortar. Carmen solía hacer esto todos los días, comentó Elena mientras le mostraba la técnica correcta. Picaba cebollas para la familia Vargas. Sus manos desarrollaron callos de tanto picar, de tanto limpiar, de tanto trabajar. Lorenzo miró sus propias manos, suaves y cuidadas, unas manos que nunca habían conocido el trabajo físico real. Y sintió una profunda vergüenza. Juntos prepararon sarmale, los rollos de col rellenos que la abuela de Elías solía hacer. Elena le mostró cómo enrollar la mezcla de carne y arroz en las hojas de col, cómo colocarlos apretados en la olla, cómo cocinarlos a fuego lento durante horas. Esto requiere paciencia, explicó Elena. No se puede apresurar la buena comida, como no se pueden apresurar las cosas importantes de la vida. Mientras la cena se cocinaba, se sentaron en la pequeña sala. Elena sacó una vieja caja de madera llena de cartas. Carmen me escribió durante 40 años, dijo, acariciando los sobres amarillentos. Me contaba sobre México, sobre su vida, sobre sus luchas, y sobre este niño. Sacó una carta en particular. Esta es de hace 5 años. Escucha lo que escribió, mi Elías es especial, Elena. Aprende idiomas como si respirara. Tiene un corazón tan inmenso que a veces temo que el mundo lo lastime, porque es demasiado bueno para este mundo tan duro. Elías se secó una lágrima silenciosa. También escribió sobre la familia Vargas, continuó Elena, sacando otra carta. Trabajo para ellos desde hace 20 años. Ahora son ricos más allá de la imaginación, pero nunca me han visto de verdad. Soy solo un par de manos que limpian, no una persona que piensa y siente. A veces, me pregunto si siquiera saben mi nombre. Lorenzo sintió cada palabra como un puñal. ¿Sabía su nombre?, le preguntó Elena directamente. No, admitió Lorenzo con la voz rota. No, hasta hoy. ¿Sabías que tenía un nieto? ¿Sabías que había sido profesora universitaria? ¿Sabías algo de ella, aparte de que limpiaba tu casa? No, no sabía nada.
Y eso me convierte en un monstruo. Elena lo observó durante un largo momento. No te convierte en un monstruo. Te convierte en un ser humano con defectos muy grandes. Pero al menos ahora lo reconoces. Ese es el primer paso. Esa noche, cenaron los Armale en la pequeña mesa de la cocina. Por primera vez en su vida adulta, Lorenzo comió algo que él mismo había ayudado a preparar. Está delicioso, dijo con sinceridad. Sabe mejor porque lo hiciste con tus propias manos, respondió Elena. Carmen solía decir que el amor se cocina en la comida. Cuando pones esfuerzo y cuidado, la gente puede saborearlo. Después de cenar, Lorenzo insistió en lavar los platos. Carmen lavó platos durante 25 años para tu familia, dijo Elena mientras él fregaba. Miles y miles de platos. ¿Alguna vez le diste las gracias? Probablemente no. Probablemente nunca se me ocurrió. Entonces, piensa en ello ahora. Con cada plato que laves, piensa en ella. En sus manos en el agua, en su espalda dolorida. Lorenzo lavó cada plato lentamente, imaginando a Carmen realizando esa misma tarea día tras día, año tras año, sirviendo a una familia que ni siquiera conocía su nombre completo. Esa noche, acostado en la cama estrecha que compartía con Elías, Lorenzo no podía dormir. Escuchaba los sonidos del edificio, la sinfonía de la vida ordinaria que nunca penetraba las paredes de su penthouse. Lorenzo, susurró Elías desde la oscuridad. Sí. Todavía quiere que testifique por usted. Lorenzo reflexionó. Honestamente, Elías, no sé si merezco que lo hagas. Hoy he aprendido más sobre mi propia ceguera que en toda mi vida, y apenas es el primer día. Pero está aprendiendo, insistió el niño. Sí. Y duele. Es incómodo. Pero sí, estoy aprendiendo. Entonces, todavía hay esperanza, dijo Elías en voz baja. Mi abuela decía que mientras una persona esté dispuesta a aprender, siempre hay esperanza para ella. El segundo día, Elena despertó a Lorenzo a las 5 de la mañana. Es hora de trabajar, anunció. Lo llevó al mercado de Piaobor, el más grande de Bucarest. Ese hombre de allí, señaló Elena a un vendedor anciano que arrastraba cajas pesadas. Tiene 72 años. Ayúdalo. Durante una hora, sin compartir un idioma, trabajaron juntos. Al final, el anciano le dio a Lorenzo una manzana y una palmada en el hombro, una comunicación más allá de las palabras. Esa tarde, Elías lo llevó a un orfanato en las afueras de Ferentari, un edificio gris y deteriorado. Mi abuela donaba aquí lo poco que tenía, explicó. Dentro, conocieron a Ana, una niña de 9 años con ojos que habían visto demasiado. Sus padres murieron en un accidente, explicó la directora. No tiene a nadie más. Lorenzo vio en ella lo que Elías podría haber sido. Sacó su billetera, pero Elías detuvo su mano. Necesitan que alguien los vea. Que les digan que importan. Pasaron 3 horas allí. Lorenzo jugó con los niños, escuchó sus historias. Cuando Ana le mostró un dibujo de un sol brillante sobre una casa pequeña, Lorenzo sintió que algo se rompía dentro de él. Es mi sueño, le dijo ella. Una casa. Una familia. Él guardó el dibujo. La noche antes de la audiencia, Elena invitó a cenar a sus vecinos, el vendedor de periódicos que había sido profesor, la mujer de la limpieza que mantenía a su hija enferma, el estudiante con 3 trabajos. Estas son las personas real. Le dijo a Lorenzo. No son actores en tu historia de redención. Durante la cena, Lorenzo escuchó, y cada historia era un recordatorio de la vida que había ignorado. Después, mientras ayudaba a Elena a lavar los platos en el silencio de la cocina. Ella finalmente rompió el silencio. Mañana es la audiencia. Lo sé. ¿Sabes ya qué vas a decir? No. Cada vez que intento ensayar un discurso, las palabras suenan falsas, huecas. Porque durante 48 años fui una persona, y ahora, en el transcurso de 3 días, estoy intentando ser otra completamente distinta.
¿Cómo se le explica una transformación tan vertiginosa a un tribunal? Elena secó un plato con una lentitud deliberada. No se explica, Lorenzo. Se demuestra. Llevas a Elías contigo. Dejas que su verdad hable por ti. Y si él testifica que no mereces la herencia, entonces es porque no la mereces. Tendrás que aprender a vivir con esa realidad. Pero al menos, habrás ganado algo invaluable en el proceso. Lorenzo contempló sus manos. Ahora tenían pequeñas ampollas por haber cargado cajas, las uñas estaban sucias de tierra y trabajo, y la piel suave de antes comenzaba a endurecerse. Eran manos que, por primera vez, habían hecho algo útil. No quiero volver a ser el hombre que era, dijo en voz baja. Entonces no lo seas, respondió Elena con simpleza. Conviértete en el hombre que estás eligiendo ser ahora mismo. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Lorenzo. Se levantó y encontró a Elías sentado en la penumbra de la pequeña sala, su silueta recortada contra la ventana que daba a la ciudad dormida. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó Lorenzo. Estaba pensando en mi abuela, respondió el niño. En lo increíblemente orgullosa que estaría de ver esto. De ver Rumanía. De ver. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. De ver que su última promesa sirvió para algo importante. Sirvió para mucho más que eso. Cambió mi vida. ¿De verdad ha cambiado, o solo está actuando porque necesita la herencia? La pregunta fue directa, sin adornos, una flecha de honestidad que Lorenzo sabía que merecía. Los primeros momentos, sí, probablemente estaba actuando. Diciendo lo que creía que tenía que decir para conseguir mi objetivo. Pero en algún punto de estos últimos días, dejó de ser una actuación. Se convirtió en algo real. Lorenzo se sentó junto a Elías, el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cómplice. Ese momento en el orfanato, cuando Ana me entregó su dibujo, algo se rompió dentro de mí. Vi a una niña cuyo único anhelo en el mundo es tener una familia, y me di cuenta de que yo he tenido todo el dinero imaginable, pero nunca he poseído lo que ella más desea. ¿Y qué es lo que ella desea?, preguntó Elías, aunque ya sabía la respuesta. Amor. Conexión. El sentimiento de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Lorenzo miró sus manos, como si fueran las de un extraño. He construido un imperio empresarial, pero nunca he construido una familia. He ganado millones de dólares, pero nunca he tenido un amigo de verdad. He alcanzado el éxito en todo, excepto en lo que de verdad importa. ¿Todavía puede cambiar eso, o ya es demasiado tarde? Elías se tomó un largo momento antes de responder. Mi abuela solía decir. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido. Ella creía firmemente en las segundas oportunidades. Creo que por eso guardó esos documentos durante tantos años. Porque creía que incluso alguien de la familia Vargas podría, algún día, cambiar. ¿Y tú, crees que he cambiado? Creo que lo está intentando, dijo Elías con una sinceridad conmovedora. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente llega a hacer en toda su vida. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo sobre Bucarest. Lorenzo se vistió instintivamente con el único traje que había traído, la armadura de su antigua vida. Pero Elías negó con la cabeza. No. No el traje. ¿Qué? Debo verme presentable para el tribunal. ¿Verse presentable o verse honesto? Elija. Lorenzo terminó vistiendo la ropa sencilla que había comprado, unos pantalones oscuros, una camisa de botones, el abrigo que ahora olía al mercado. Se veía como una persona ordinaria, y extrañamente, se sentía más auténtico y más el mismo que nunca. El Tribunal de Distrito de Bucarest era un edificio imponente, de una arquitectura neoclásica que parecía diseñada para empequeñecer a los mortales, con columnas colosales y pasillos de mármol cuyos ecos parecían resonar con el peso de la historia. Lorenzo sintió que las manos le sudaban mientras entraban. La sala de audiencias era un espacio formal y gélido. El juez, un hombre de unos 60 años con una expresión severa, presidía desde un estrado elevado.
Un abogado en representación del Estado rumano ya estaba presente, listo para cuestionar por qué una propiedad de tal valor histórico debería ser entregada a un extranjero que jamás había puesto un pie en Rumanía. Señor Vargas, habló el juez en un inglés con un marcado acento. Estos documentos establecen de forma concluyente que usted es el descendiente legal de Demetrio Alejandro Vargas. Eso no está en disputa. Lo que sí está en disputa es si usted cumple con las condiciones que él mismo estableció. Le pidieron que se pusiera de pie. Su bisabuelo estipuló que solo alguien que demuestre una comprensión del valor de todas las personas, sin importar su posición social, puede heredar este patrimonio. ¿Puede usted, ante este tribunal, demostrarlo? Lorenzo sintió que todas las miradas de la sala se clavaban en él. Era el momento de la verdad. Podía recitar un discurso ensayado, usar palabras grandilocuentes, intentar manipular la situación, o podía, por primera vez, decir la verdad sin adornos. No, su señoría. No puedo demostrarlo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El abogado del Estado esbozó una sonrisa de suficiencia, creyendo que el caso estaba ganado. Pero Lorenzo no había terminado. No puedo demostrarlo porque, hasta hace exactamente 3 días, yo no entendía el valor de todas las personas. Trataba a la gente como objetos, como medios para alcanzar mis fines. Los consideraba invisibles si no me eran de utilidad. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con el peso de su confesión. Hay un niño aquí conmigo hoy, Elías Soto. Hace 3 días, lo humillé públicamente. Lo traté como si fuera basura. Me reí del frente a docenas de mis empleados porque, en mi arrogancia, lo consideré inferior a mí. Elías, sentado en la galería, lo observaba con sus grandes ojos serios. Resulta que ese niño es el nieto de una mujer que trabajó para mi familia durante 25 años. Una mujer a la que mi familia trató como si fuera invisible. Una mujer que había sido catedrática universitaria en esta misma ciudad, pero que terminó limpiando suelos en México porque nadie le dio una oportunidad. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lorenzo. Esa mujer, Carmen Soto, guardó estos documentos durante décadas. Los protegió, los valoró, y cumplió una promesa hecha a mi bisabuelo, a pesar de que mi familia nunca la valoró a ella. Y cuando murió, sola en un hospital público, su último deseo fue que su nieto me entregara estos papeles. No por venganza, no por un sentido de justicia retorcida, sino simplemente porque ella era una mujer de palabra. La sala estaba en un silencio absoluto. Su señoría, no merezco esta herencia basándome en el hombre que he sido. Pero estos 3 días me han enseñado más sobre la humanidad que 48 años de éxito empresarial. He trabajado codo con vendedores en el mercado. He lavado platos con mis propias manos. He conocido a niños en orfanatos que, no teniendo nada, poseen más alegría de la que yo he conocido en toda mi vida. Lorenzo miró directamente al juez. Si me concede esta herencia, le juro que usaré cada centavo para honrar la memoria de Carmen Soto, para crear oportunidades para personas como ella, para asegurarme de que nadie más sea tratado como invisible solo por realizar un trabajo que la sociedad no valora. Pero si decide que no la merezco, lo respetaré. Porque finalmente he comprendido que esta herencia nunca fue sobre el dinero. Era una prueba. Y la única forma de aprobarla es reconocer que la he suspendido durante casi toda mi vida. Se sentó, temblando por la vulnerabilidad de su confesión. El juez examinó sus papeles, luego miró a Lorenzo, y finalmente, a Elías. El tribunal llama a Elías Soto a testificar. Elías se puso de pie y caminó hacia el estrado. Parecía increíblemente pequeño en aquel espacio monumental, pero cuando habló, su voz fue clara y firme. Su señoría, hace 3 días, yo odiaba al señor Vargas. Me trató de una forma horrible. Me hizo llorar. Me hizo sentir que no valía nada. Lorenzo cerró los ojos, cada palabra un merecido castigo. Pero mi abuela me enseñó que la gente puede cambiar, si de verdad lo desea. Y en estos 3 días, he visto al señor Vargas intentarlo. De verdad. No de forma perfecta.
A veces dice cosas incorrectas, a veces es torpe y no entiende, pero lo está intentando. Elías sacó algo de su bolsillo. Era el dibujo arrugado que Ana le había dado. Esta es Ana. Tiene 9 años y vive en un orfanato en Ferentari. Le dio esto al señor Vargas ayer. Él lo guardó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le importó. Despegó el dibujo para que el tribunal pudiera verlo. Mi abuela siempre decía que los pequeños gestos revelan el verdadero carácter. El señor Vargas pudo haber tirado este dibujo, pudo haber fingido interés. Pero yo lo vi. Y a él, de verdad, le importó. Elías miró a Lorenzo. ¿Merece la herencia? No lo sé. Pero sí creo que mi abuela estaría feliz de saber que su último acto en este mundo ayudó a alguien a empezar a cambiar. Y creo que el bisabuelo del señor Vargas escribió esas condiciones no para castigar, sino para enseñar. Por lo tanto, testifico que Lorenzo Vargas está empezando a comprender el valor de todas las personas. No de forma perfecta, pero sí de forma honesta. Y tal vez eso sea suficiente. El tribunal decretó un receso de 2 horas. Lorenzo y Elías esperaron en el pasillo, en un silencio cargado de expectación. Elena llegó con comida, insistiendo en que comieran algo. Dijiste la verdad, le dijo a Lorenzo. Era lo único que podías hacer. Finalmente, los llamaron de vuelta. El juez se puso de pie. He revisado toda la evidencia. He escuchado el testimonio. He considerado las condiciones establecidas por Demetrio Alejandro Vargas. Lorenzo contuvo el aliento. Es evidente para este tribunal que el señor Lorenzo Vargas no cumplía estas condiciones hace una semana. Quizás ni siquiera las cumple en su totalidad hoy. El corazón de Lorenzo se hundió. Pero, continuó el juez, Demetrio Vargas no escribió que el heredero debiera ser perfecto. Escribió que debía demostrar comprensión. Y existe una diferencia fundamental entre la perfección y la comprensión genuina. El testimonio del joven Elías Soto es particularmente persuasivo. Un niño que fue humillado podría haber buscado venganza con facilidad. En su lugar, ha elegido dar un testimonio honesto sobre un progreso imperfecto. El juez miró directamente a Lorenzo. Este tribunal falla a favor del señor Vargas. La herencia es legalmente suya. Las lágrimas cayeron por el rostro de Lorenzo. No obstante, añadió el juez, levantando un dedo. Este tribunal también establece una condición. Dentro de 6 meses, deberá presentar evidencia concluyente de cómo está utilizando este patrimonio para honrar el espíritu de las intenciones de Demetrio Vargas. Si no puede hacerlo, esta decisión será revocada. ¿Comprende? Sí, su señoría. Completamente. Entonces, que así sea. Fuera del tribunal, Lorenzo se arrodilló frente a Elías, sin importarle las miradas de los transeúntes. Gracias, susurró. Gracias por darme una oportunidad que no merecía. Elías abrazó a Lorenzo, y el empresario que nunca había abrazado a nadie con verdadero afecto, se permitió sentir, por fin, una conexión humana real. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elías. Lorenzo pensó en Ana y su dibujo. En el orfanato con 37 niños y recursos para 20. En vendedores de 72 años arrastrando cajas para sobrevivir. Voy a hacer lo correcto. Finalmente. 3 semanas después, Lorenzo estaba de vuelta en Ciudad de México, pero en un edificio diferente. No su lujosa torre corporativa, sino un espacio renovado en un barrio humilde. Había creado la Fundación Carmen Soto, dedicada a proporcionar educación y oportunidades a personas cuyos talentos habían sido ignorados. El primer programa becaba a niños de orfanatos para que estudiaran idiomas. Ana, traída desde Rumanía con los trámites de adopción en proceso, fue la primera beneficiaria. Elías vivía ahora en un apartamento cómodo y asistía a una escuela privada, pero 3 tardes a la semana enseñaba rumano en la fundación. Es lo que mi abuela habría querido, decía. Lorenzo había vendido su penthouse.
Había reestructurado su empresa para incluir participación en las ganancias para todos los empleados, desde el personal de limpieza hasta los directivos. Isabel era ahora la directora de operaciones. Roberto encabezaba el nuevo departamento de responsabilidad social. Y cada persona que trabajaba para Lorenzo Vargas sabía que su jefe conocía su nombre, su historia, y que importaba. Un día, recibió una carta de Elena. «Querido Lorenzo», decía. «Carmen me visitó en sueños anoche». Sonreía. «Creo que está en paz. Dimitri estaría orgulloso. No del dinero que heredaste, sino del hombre que estás eligiendo ser». Lorenzo enmarcó esa carta junto al dibujo de Ana. Esa tarde, Elías entró en su oficina. Había sido aceptado en un programa para jóvenes políglotas. «Voy a estudiar 10 idiomas», anunció con los ojos brillantes. «Tu abuela estaría increíblemente orgullosa», dijo Lorenzo. «Lo sé. Y creo que también la habría hecho sentirse orgullosa de usted. Por cambiar». Lorenzo miró por la ventana a la ciudad. Allá afuera había gente invisible, soñando con oportunidades. Y ahora, por fin, él tenía los ojos abiertos para verlos. «Elías», dijo. «Estamos abriendo una segunda fundación en Bucarest. En Ferentari. Y quiero que formes parte del consejo directivo. Tengo 11 años. Y tienes más sabiduría que la mayoría de los adultos que conozco». «Acepto», dijo Elías, con una condición. «Que cada niño al que ayudemos conozca la historia de mi abuela. Que sepan que una mujer invisible cambió el mundo, simplemente cumpliendo una promesa». Lorenzo extendió su mano. Trato hecho. Ya no eran un empresario y un niño, sino socios. Porque Lorenzo Vargas había aprendido la lección. El verdadero legado no se mide en propiedades, sino en las vidas que tocas. Y todo había comenzado con la apuesta arrogante de un hombre, la valentía de un niño, y la promesa de una mujer a la que nadie vio, pero que el mundo entero debería recordar.